Ángel Heredia Chía es psicólogo del consumo, se desempeña en puesto de director en Arconte Research y su rol es investigador y y consultor de marcas. Vania Reséndiz Serna es presidenta del Fondo Ventura, ha enfocado su trabajo al bienestar de las comunidades, organizaciones y personas a través de las actividades de fomento a la lectura, la cultura y las artes. César Monroy Fonseca es director científico de CELE, Neurociencia Laboratorio en Neurociencia Comportamental, máximo promotor en habla hispana en la práctica basada en evidencia 2002. Dirige el proyecto internacional Schumacher. Yunue Cárdenas Marín es fundadora del Círculo Creativo, consultoría que lleva distintas prácticas de psicología aplicadas al bienestar emocional dentro de las organizaciones y semillero de desarrollo de recién egresados en psicología. Y por último, a nuestro moderador, que también es profesor de la Universidad del Claustro, Antonio Montelongo, maestro en Ciencias Sociales por la UACM y tiene formación como psicoanalista por la Red Analítica Lacaniana, licenciado en Psicología por la Universidad del Claustro de Sor Juana, psicoanalista y acompañante terapéutico, docente y actualmente coordinador del Colegio de Psicología en la Universidad del Claustro de Sor Juana, a quien ahora doy la palabra para que comience esta charla. Pues buenas tardes, gracias a todas y a todos por acompañarnos. Pues estos espacios se abren justo para, bueno, en estos tiempos de contingencia y distanciamiento, tratar de acercarnos para explicar y mostrar un poco cómo ha sido el trabajo y la trayectoria de nuestros egresados, quienes orgullosamente van a brindarles sus experiencias, todo o parte de su recorrido en 4 ejes temáticos que tenemos preparados y de todo corazón espero que lo disfruten para que podamos estar atentos a sus preguntas y poder responderlas de la mejor manera. Sin más, les voy a presentar el primer tema y abriremos el micrófono para cualquiera de los 4 ponentes que estén interesados en empezar. Pues bueno, nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Y vamos a abrir con el tema de egresar y el reto de empezar. Todo este tema está vinculado a cuáles han sido las experiencias que han tenido nuestros egresados en relación a el inicio de su vida laboral y en las experiencias que han cursado a lo largo de este tiempo. Entonces, sin más, les cedo la palabra a los ponentes. Podemos empezar con Ángel Heredia y posteriormente me iré con los demás. Muchas gracias, Toño. ¿Me escuchan ahí? Cualquiera que asienta con la cabeza. Súper, gracias. Bueno, pues es un gustazo el estar compartiendo micrófono con tanta gente querida, con puros estudiantes de la universidad de la que salí, de la que quiero tanto. Les mando un saludo pues primero al Colegio de Psicología y a todos los organizadores, tanto los estudiantes como a Yonue, como a el colegio mismo, a la licenciatura y a la maestría. Pues es un gusto estar con ustedes, también compartir micrófono con gente con la que coincidí del 97 al 2002 en la licenciatura y por ahí algunos compañeros que veo conectados de también que cuando estudié la maestría en el claustro, César, Yonue, bueno, a Toño, el coordinador de la maestría y también a todos los que están conectados. Bueno, pues empezaría mi participación, me voy rapidísimo porque es de 4 o 5 minutos, pues que tiene que ver, de este primer bloque que tiene que ver con el reto de egresar. Me hicieron para esta participación hacer un esfuerzo pues de memoria un poco. La verdad es que yo estudié en el claustro de Sor Juana del 97 al 2002, como se los mencionaba. Yo estudié mi formación de licenciatura y de maestría en el claustro de Sor Juana, en donde pues tuve una vida pues estudiantil muy activa, no solamente involucré tanto como pude en mis materias como estudiante, sino además fui presidente de la sociedad de alumnos de psicología y luego de la universidad, ¿no? Y bueno, lo que voy a tratar de contarles es cómo pues pasé de ser pues un egresado con todas las angustias y los temores naturales de ese primer momento donde sales pues con un bagaje de conocimientos, con muchas ganas, con muchos sueños y te enfrentas al primer día después de la última clase a preguntarte y ahora para dónde voy, qué hago con todo lo que soy, con todo lo que he construido, que tú pensabas que era un chorro y que cuando te enfrentas sobre todo a la frialdad del mercado laboral te encuentras con que
pues realmente apenas estás iniciando. Les cuento un poquito más de qué es lo que hago el día de hoy para que haga sentido el recorrido. Hoy en día, pues soy un psicólogo del consumo, soy director, fundador de una empresa que se llama Arconte. Es una agencia que este marzo, cumple 10 años de dar consultoría para marcas como Coca-Cola, para Cerveza Modelo, para Bimbo, para Herdes, para el TEC de Monterrey, para Bacardí, para Grupo Salinas. Es decir, es una empresa pues que cuando menos en mis propios términos me resulta como exitosa, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que cuando yo entré a estudiar psicología y cuando estuve en el claustro nunca pensé que iba a terminar haciendo lo que estoy haciendo y por ahí es donde voy a construir un poco de mis participaciones. Mi camino por la psicología me ha llevado hasta convertirme en un consultor en temas de cultura y tendencias, también en un consultor en temas de comunicación, de comprensión del consumidor y comprensión de esto que en marketing le llaman el shopper. Ninguno de esos temas realmente los abordé durante los 5 años que en aquel entonces duraba el programa de psicología en el claustro, pero que sin embargo lo que estudié en el claustro fue lo que me ayudó a tejer el puente con otros saberes y aportar yo con mi granito de arena desde la psicología. Lo que hago hoy en día, y ahorita me regreso a la propuesta que es el reto de ser egresado, les diría que hoy en día, ¿a qué se dedica mi empresa? Pues mi empresa se dedica a hacer investigación de mercado cualitativa, pero mi diferencial, y ahí es lo que conecta con el claustro, con psicología del claustro básicamente, es que la propuesta diferenciada de mi empresa radica en enfocar los problemas desde un enfoque culturalista, tratando de entender los problemas de los clientes a través de los componentes simbólicos de como cada uno de los problemas de negocio, de comunicación, de tendencias, tienen sobre todo una raigambre de carácter simbólico. Los negocios, las formas de comunicación, las tendencias que le interesan a mis clientes están basadas en la cultura y el que yo pueda ser un interlocutor de qué es lo que pasa en la cultura con mis clientes, es algo que finalmente me dio la psicología, específicamente los programas del claustro. Entonces, bueno, me regreso ahora sí a lo que se trataba. Esto es que empezar con el reto de el ser egresado. Bueno, pues creo que para mí lo más importante que les puedo contar en primera persona que aprendí después de muchos años, después de ser egresado, es que lo primero que tienes que hacer es entender que no hay un empleo esperándote allá afuera cuando acabas de egresar, no está ahí el empleo soñado, o cuando menos no me tocó a mí conocerlo en mi experiencia personal ni en ninguno de los colegas que salimos al mismo tiempo, sino que básicamente tu camino lo vas construyendo tú solito en una intersección de tres cosas. La intersección de lo posible, de lo deseable y de lo necesario. Me parece que cuando estás egresado estás jaloneado por esas tres realidades. Lo posible, perdón, empezaría por lo necesario. Es número uno, tengo que salir a trabajar. Lo necesario es número uno, necesito justificar frente a mí mismo, frente a mi familia que me apoyó en la universidad, frente a mis compañeros, pues que soy eso que se había planteado durante esos 3 años que hoy en día dura el programa, ¿no? Lo necesario también tiene que ver con pagar una renta, con ganar o tener un primer ingreso. Decía lo necesario, es también lo posible. Necesito llenar todos estos elementos a nivel profesional, pero también lo posible tiene que ver con lo que el contexto te impone y que me parece que quienes egresan hoy en día tienen un contexto, hay que decirlo, por demás complejo, salen a un mercado laboral que de suyo en México ya era complicado, pero hoy en día se atraviesa por el coronavirus, donde el empleo en general va a sufrir pues una pauperización muy cañona, porque pues va a haber sueldos más bajos, donde va a haber menos empleos. Pero bueno, pues les decía que tienes que articularte entre lo necesario, lo posible, es decir, lo que hoy en día hay de oferta de trabajo, y lo deseable, que eso nunca lo debemos olvidar. Pareciera cuando tú acabas de salir que solamente te tienes que conformar con lo que cruza entre lo necesario, pagar la renta, y lo posible, la chamba que te dieron. Nunca deberías dejar de apuntar a poner en esa intersección de tres círculos entre lo necesario, lo posible,
también lo deseable, hacia dónde al final del día quiero yo vivir mi vida, ya sea que te quieras dedicar a hacer clínica, que te quieras dedicar a ser educativa, organizacional, recursos humanos, etcétera. Entonces, bueno, ya les cuento que básicamente para mí mis primeros años después de salido de la universidad fueron bastante frustrantes, bastante poco exitosos, muy, muy descalabrados, como que aprendes mucho más en el ensayo y error. Me recuerdo que cuando menos cuando salgo yo en el 2002, pues me acerqué a todos los profesores, los coordinadores, los psicoanalistas, a los cuales en aquel momento eran pues una gran veleta para mí. El psicoanalista en aquel momento para mí era una figura pues aspiracional muy importante a quien voltear a ver, y era mucho de lo que en aquel momento yo sentía o yo pensaba que profesiográficamente era lo que yo estaba destinado, lo que yo creía que era lo que iba a terminar haciendo en términos profesionales. Y me acerqué a todos los que yo conocía, me acerqué a toda la gente con la que yo tomé diplomados, seminarios, clínicas, ¿no? Además de haber hecho estudiado la licenciatura y la maestría en psicoanálisis en el claustro, pues me metí a cualquier cantidad de coloquios, seminarios, por ahí fundé la primera revista de alumnos en el claustro de Sor Juana. Me metí a todos lados donde me pude meter, que oliera a investigación, a pensamiento, a clínica, a filosofía, y pues por ahí era que yo quería construir mi camino. Pero les decía que cuando recién salí, pues fue muy frustrado, muy descalabrado porque no encontraba trabajo. Me metí a las bolsas de edad, a las bolsas de trabajo de cuanta universidad pude. De hecho, en aquel momento, no sé ahora, pero en aquel momento la bolsa de trabajo del claustro era pues bastante pues, deficiente. Esto tiene ya, pues si no me equivoco, 20 años, seguramente ahora es diferente. En aquel momento me metí a la bolsa de trabajo de la Ibero y por ahí sacaba algunas citas. En todas las citas me fue claramente mal. Yo mismo no sabía si aplicar para clínicas, si aplicar para educativas, si aplicar para investigación, porque yo mismo tenía intereses por todos lados que tenía que consolidar y dar un punto pues mucho más claro. Sin embargo, aplicaba a todos lados. Creo que mi salvación en esos primeros 5 años después de egresado fue que yo no había hecho el servicio social. Fíjense, fue algo más como más como una falta la que me restituyó que un gran plan racional que yo hubiera hecho. Yo no había hecho el servicio social, y cuando me acerco a todos los profesores y a los coordinadores y a los psicoanalistas, todos me dijeron, no, pues ni idea, chavo, no tengo ni idea de cómo ayudarte. Raquel Lustalot, una maestra de aquel entonces del claustro de profesores, me dijo, yo estoy a punto de iniciar un protocolo de investigación en el INER, el hoy célebre INER, el Nacional de Enfermedades Respiratorias, y pues te puedo meter como parte de mi equipo de investigadores, ¿no? Yo te conozco como mi alumno, te valoro, te aprecio, te acepto en mi protocolo, pero no hay dinero. O sea, aquí entras, pues solamente a hacer trabajo, ¿cómo le llaman? Pues trabajo no pagado, ¿no? Pro bono. Y dije, bueno, oye, yo no tengo el servicio social, ¿qué te parece que lo metemos como servicio social? En aquel momento era más fácil, tengo entendido, meter el servicio social. Y Raquel Ustalot empujó para que mi trabajo en el INER contara con mi servicio social. Y bueno, ahí me volé la cabeza, porque entré a trabajar con pacientes con VIH, eran pacientes en su mayoría población homosexual, en su mayoría. Y bueno, pues me tocaba, mi trabajo eran básicamente dos. Número uno, participar en un protocolo de investigación que lideraba Raquel Lustalot, y que el objetivo era entender por qué los pacientes con VIH no se tomaban o no tenían adherencia a este concepto que es bastante médico, bastante clínico, no mostraban adherencia a los tratamientos antirretrovirales, cuando era lo que les daba una sobrevida, pues muy importante, ¿no? Entro yo muy emocionado. Yo dije, no, es que y además por otro lado, pues llegas al INER donde el jefe de mi jefe, que era Raquel Ustalot, era Gustavo Reyes Terán. Hoy sale Gustavo Reyes Terán, 20 años después lo veo en la tele ahí saliendo en los informes junto a Gatell hablando del coronavirus, ¿no? A la postre el cuate se volvió el coordinador de hospitales de especialidad de México. Pero bueno, el jefe de mi jefe, Gustavo Reyes Terán, era un hombre duro, un hombre que además la verdad no valoró, bueno, para mi concepto en aquel entonces no valoraba mucho la psicología. Era un hombre de ciencia dura, y
pues evidentemente psicología, o la psicología que a mí me gustaba no era una psicología con un episteme positivista, ¿no? Era bastante subjetiva, digamos, de otra epistemología de naturaleza clínica subjetiva y especialmente pegada al psicoanálisis. Llego ahí y la verdad es que nos tocó picar piedra, me tocó que me pusiera en jaque la enfermera, que no me pudieran dar hojas blancas, que no me dieran plumas, que me trataran, que el psiquiatra me tratara como con cierto desprecio, pero yo estaba feliz, ¿no? Yo estaba feliz de poder, les decía, hacer dos trabajos, uno hacer mi participación en decirle a los doctores, médicos, de un saber positivista, cómo era que subjetiva o psicológicamente, como le llaman ellos, los pacientes no se tomaban su tratamiento antirretroviral. Y dos, mi otro trabajo en esa misma oportunidad era, pues básicamente, visitar a los pacientes que me queda un minuto, me están diciendo, me lo dijeron hace 5 minutos. Con esto le corto. Y mi otro trabajo era visitar a los pacientes que estaban internados. Fueron 8 meses espectaculares que luego fueron seguidos por 4 años de desempleo, deudas en las tarjetas y un poco una duda de hacerme una pregunta, ¿cómo puedo dedicarme a lo que quiero y no morir en el intento? Y con eso termino mi primer bloque, que pues tiene que ver con pues este primer reto de ser egresado. Muchas gracias, Ángel. Pues bastante interesante el recorrido que has hecho. Seguramente habrá más elementos que quedaron pues todavía en el tintero, pero justo creo que lo interesante es dar cuenta cómo todo esto se fue marcando a partir de pues una vivencia propia, un interés propio y empezar a hacer surco, a empezar a hacer camino. Voy a ceder la palabra a Vania Recendis, que como bien ya presentó nuestro compañero Ricardo. Y pues bueno, adelante, Vania. Hola, buenas tardes. Hola, Toño. Hola, Ricardo, Ángel, Yunue, César y a todos los que nos están escuchando, también a todos los del Colegio de Psicología. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Bueno, pues me voy a arrancar un poquito para que sigamos con la plática. Yo también, al igual que Ángel, pues me hizo remontarme, ¿no? A la memoria y recordar mis años universitarios, lo cual me dio mucha nostalgia porque también la pasé bastante bien, ¿no? En el claustro. Le tengo mucho cariño también a mi universidad, ¿no? Y a todas las compañeras y compañeros con los que cursé la licenciatura y con los que eran también compañeros de generación y amigas y amigos, porque bueno, en el claustro, no sé ahora, pero bueno, se tejía una red también como de amistad y de colaboración bastante fuerte. Yo he de decir que conocí el claustro por Ángel, además, ¿no? Porque él estudiaba ya en el claustro y pues yo quería estudiar psicología y andaba buscando a qué universidad irme. Y mi madre habló con él, me recuerdo que me dijo, Ángel, que está estudiando en el claustro de psicología y pues tiene el enfoque que tú buscas, que es más por el psicoanálisis, y entonces ahí fue cuando yo supe del claustro realmente porque no sabía, porque bueno, yo soy de Oaxaca, actualmente radico aquí en mi ciudad natal, y pues ahí fui a pedir informes, me encantó el plan de estudios, ¿no? También entré todavía en la modalidad de 5 años, le seguí mucho los pasos también a Ángela ahí, porque bueno, pues igual, ¿no? Mi deseo era ser psicoanalista y dedicarme a la clínica, ¿no? Y bueno, es igual así, dar seminarios, bueno, yo ya me imaginaba, ¿no? Así en lo alto, ¿no? Y pues claro, cuando egreso, igual, ¿no? O sea, yo tenía muy claro, voy a seguir con la maestría en psicoanálisis, me titulo o sigo con la maestría en psicoanálisis, voy a empezar con la clínica y así va a ser, ¿no? O sea, pero yo saliendo lo voy a hacer, ¿no? ¿Y cuál? No, o sea, saliendo pues entre que la titulación y hacer ciertas otras cosas y de pronto buscar chambitas pues para poder seguir en la Ciudad de México porque pues quería yo seguir en la Ciudad de México porque según yo mi vida ya estaba hecha en la Ciudad de México. Pues ahí va yo, que pues
que un artista necesita asistente y ahí va, ¿no? Pero temporal y entonces hacía esas chambas, ¿no? Pero igual, o sea, nada que tenía que ver con la licenciatura, porque por supuesto sales y ya una piensa que justo una universidad te va a contratar, ¿no? Por ejemplo, y pues no hay oportunidades y las pocas que hay, muchas en recursos humanos y yo me negaba a ese departamento, ¿no? O sea, yo decía, no, es que esa área no es la mía, yo quiero estar en la clínica, yo me voy, o sea, yo quiero trabajar ahí y no encontraba trabajo. Recuerdo que pues en las universidades que había son estas que eran de licenciaturas técnicas y te decían para orientadora educativa. Yo decía, pues por ahí puedo ir, ¿no? Y no, pues era cosa de que tenías que difundir las licenciaturas técnicas que había ahí, pues según lo que los alumnos que se inscribieran te pagaban, ¿no? Entonces, pues no me gustaba y entonces así estuve ahí campechaneándomela hasta que mi madre me dice, no, pues Vania ya, ¿no? O sea, no podemos seguirte manteniendo en la Ciudad de México, te tienes que regresar a Oaxaca o encuentras un empleo porque pues ya no eres estudiante, ¿no? Por supuesto, ahí todo, ¿no? Fue como, no puede ser, ¿no? ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? Pues a regresarme a Oaxaca. Pero bueno, me regreso a Oaxaca, ahí hago mi tesis, estoy un rato con mis papás y vuelvo a la Ciudad de México. Pues sí, empecé a trabajar un poco en la tesis, pero obviamente, claro, con mi cosa de, ay, yo sé mucho, ¿no? Merezco un gran trabajo y demás, pues no encontraba nada, ¿no? Hasta que un día fui al extinto Pochote, fundado por Francisco Toledo, a ver una película, me encontré a la directora y ella me recomendó un libro que según yo me iba a ayudar para trabajar en mi tesis, ¿no? Y entonces pues ya, me recomienda el libro y me voy a la Proveedora, una de las librerías, bueno, la librería más antigua de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca, ¿no? Librería y papelería. Buscando el libro de Editorial Almadía que me había recomendado Isabel, me encuentro a Ariana, una amiga mía de hace muchos años, desde la secundaria. Y entonces, pues, empezamos a platicar qué estábamos haciendo, ¿no? Y pues yo le dije, yo básicamente desempleada, volví de la Ciudad de México, vivo otra vez con mis papás, no tengo qué hacer, entonces, pues, tengo lo de mi titulación, pero no más, y no tengo cómo mantenerme, ¿no? Y entonces me dice, oye, pues nosotros estamos organizando un encuentro de escritores aquí en Oaxaca, necesito un asistente, yo trabajo en prensa y relaciones públicas y pues, ¿qué te parece? Pues que entras como pues una chamba temporal. Yo le dije, por supuesto, o sea, de lo que sea. Yo le entro, yo lo que necesito ahorita es un poco de dinero para no estarle pidiendo a mis papás todo, ¿no? Y pues para hacer mis ahorros y regresarme a la Ciudad de México, ¿no? Y entonces, pues así empieza un camino en el que no entro a un tema de gestión cultural y de prensa y relaciones públicas en donde me dedico a estar trabajando muy de la mano con los medios de comunicación, estar promocionando los libros que publica Editorial Almadía y también las actividades que organiza la proveedora, como son el Encuentro de Escritores y la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Pero pues nada que tenga que ver con mi licenciatura, ¿no? O sea, eso pensaba. Entonces, claro, me gustó mucho porque pues conocía a muchas personalidades, escritoras, escritores, periodistas y pues la verdad en un ambiente bastante bueno, ¿no? Entonces, pues me la pasé bastante bien, pero también estaba como esta cosa de, híjole, sí, también le estoy fallando a mis padres porque no estoy ejerciendo mi profesión y pues también me estoy fallando a mí misma porque pues ya me está gustando esto y pues no sé si ya me voy a quedar acá porque pues sí me están dando más oportunidades de crecer aquí en la empresa, entonces pues no sé, creo que me está gustando un poquito más, pero estoy dejando de lado lo que estudié y entonces ya no sé qué hacer, ¿no? Pero pues hasta la fecha me gustó muchísimo y es donde trabajo ahora. Llevo 12 años trabajando en el Corporativo Ventura, ahora ya se convirtió en un corporativo que, como les contaba, es la proveedora, es la empresa que es de librería y papelería dedicada a comerciar libros, material didáctico y de papelería, Editorial Almadía, que publicamos libros de literatura, y Fondo Ventura, que es la asociación civil que promueve todos los libros que publicamos y que comercializamos a través de actividades culturales como la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, una cartelera de actividades culturales durante todo el año.
Y pues bueno, también después les voy a contar cómo llegué también al área de capital humano, en la que también ahorita me estoy desarrollando. Y eso por ahora. Muchas gracias, Vania. Siempre es un gusto escucharte. Gracias. Este, y pues bueno, vamos a continuar con César Monroy y le cedemos la palabra. Bueno, bueno, uno, dos, tres, probando, perfecto. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes a todos. Eh, bueno, antes que nada, un gusto y un placer poder escuchar a todos sus anécdotas, sus experiencias. Ángel me hizo recordar esa ocasión en la que ganó la elección con fraude electoral para la, para la presidencia de la mesa de alumnos. Obviamente no hubo voto por voto en esa ocasión, si no yo hubiera sido el presidente. No, no es cierto, hiciste un excelente trabajo, la verdad. Fue la primera vez que tuvimos mesa, entonces realmente somos como los que originaron todo esto. Me traen muchos recuerdos y creo que no sé ustedes, pero yo noto un patrón interesante. Y es que cuando uno entra al colegio de psicología, por lo menos en mi caso, y por lo menos lo que yo estoy escuchando, que pareciera ser que uno tiene más o menos idea de lo que quiere hacer. Y al egresar uno tiene idea que no tienes idea absolutamente de nada. Y te sientes un poco perdido en ese gran mar donde te dicen, como el Rey León, un día todo esto va a ser tuyo, y llega el día en que te gradúas, y pues dices, ah, caray, aquí para dónde jalo, me ofrecieron un panorama, pero no hay brújula, no hay mapa, simplemente me mostraron un horizonte. Eh, Mi caso es un poquito diferente. Yo tuve la oportunidad de trabajar desde los 16 años en el DIF. Me metí como yo estudié el bachillerato en el TEC de Monterrey. Había un programa de voluntariado para participar en el DIF. Ahí va César, sin saber a lo que se estaba enfrentando. Ahí se rompe mi burbuja porque conozco pues las problemáticas del DIF en el Estado de México, conozco la pobreza, conozco la violencia intrafamiliar, conozco el alcoholismo, conozco estas familias que consumen droga porque si no, no les llena la comida. Y con esa necesidad de entender toda esta revolución ante la cual yo me había enfrentado en la preparatoria, decido que necesito estudiar psicología para entender este abismo de incertidumbre. Yo tenía perfectamente claro lo que quería hacer, pero el claustro me transformó y me mostró que esas grandes interrogantes eran probablemente las menores de mis preocupaciones. Había todo un universo por investigar y finalmente yo me fui llamando a lo que pues yo siempre he sido muy contreras. Los profesores nos decían, está la depresión, están los trastornos de la neurosis y de repente por ahí nos decían, y aquí están los psicóticos, pero los psicólogos no ven psicosis. Y yo, ¿y por qué no ven psicosis los psicólogos? No, porque no se puede. Ah, ok. Y siguiente semestre, otra vez te hablan de los deprimidos, de las neurosis, de los trastornos alimenticios, y te dicen, y la psicosis no la ven los psicólogos. Y después de 3 años que me dicen que los psicólogos no ven psicosis, pues yo voy al hospital psiquiátrico infantil, a las prácticas, y digo, quiero ver psicosis, quiero ver esquizofrenias, quiero ver lo que se supone los psicólogos no tenemos nada que hacer ahí. Y efectivamente no tenía yo nada que hacer ahí, y pues ya en la necedad tuve que aprender. Aprendí que estaba tremendamente limitado en mi conocimiento de los trastornos. Y bueno, ahí abrí un camino del cual no me arrepiento, desde octavo semestre de psicología, igual cuando duraba 5 años la licenciatura, descubro que tengo pésimas habilidades, pero mucho bagaje positivista, como le llama Ángel. ¿No? Me gusta entender la numeralia de los pacientes, me vuelvo relativamente bueno en el psicodiagnóstico y estando en el Hospital Psiquiátrico Infantil todavía haciendo prácticas profesionales, me invitan a formar parte de un grupo de investigadores, creían que yo era biólogo, no sabían que era psicólogo hasta que era demasiado tarde, y empiezo a descubrir que me gusta mucho la parte de investigación en la psicología y al mismo tiempo pues enfrento esta crisis de todo egresado. Acabo la licenciatura y tengo un año muy difícil,
tan difícil que hasta la gente que me conocía me veía y me decía, oye, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Se te murió alguien? Porque te cambias el semblante. Cuando egresas, realmente te ves en este abismo. A mí lo que me salvó fue justamente haber empezado a incursionar en este ambiente hospitalario antes de egresar. Estuve un año en el hospital, ahí fue donde me di cuenta que yo no quería formar parte de la planta de la Secretaría de Salud porque pues, veía cómo no era lo que quería, la forma, pero sí la ejecución. Yo quería ser investigador de alguna manera. De tal suerte que, y este es un anecdotario, me dicen que va a haber un curso de capacitación para ser investigador en una farmacéutica, Bayer, seguramente la conocen, pero dicen, cuesta $9,000. Dije, újoles, ¿de dónde saco $9,000? En ese entonces yo era acompañante terapéutico y me pongo a ahorrar. En ese entonces el dólar no costaba 20 pesos que ahora, era bastante menos, no eran $9,000, no, $900, porque eran 9,000 pesos. El dólar estaba a 10 pesos más o menos, y entonces tuve que juntar 9,000 pesos. Trabajando de acompañante terapéutico, pago mi capacitación, presento mi curso en inglés, en paralelo estaba haciendo yo mi tesis, que la pueden buscar ahí en el claustro, el sujeto de la lectura en la historieta japonesa. Ahorita está muy de moda, pero en ese entonces los que nos gustaba la historieta japonesa éramos poco menos que raros. Y cuando hago mi examen profesional, un 16 de agosto del 2004, ya me dan la mención honorífica, todo muy bonito, aplausos, suenan las campanas del claustro, salgo del aula magna y en eso suena mi teléfono celular y yo digo, pues ¿quién es? Contesto y me hablan de los que estaban haciendo la certificación para investigador y me dicen, hola, hablamos con César Monroy. Sí, yo creí que era alguien para que me iba a felicitar de mi examen profesional. Y me dicen, queremos informarle que usted fue seleccionado para ser investigador en nuestra empresa, en Bayer, y siempre bromeo que yo estuve 10 minutos desempleado, ¿no? Desde que me titulé hasta que me entró la llamada, pero eso no fue de gratis, tuve que ahorrar, tuve que trabajar, tuve que involucrarme en el hospital, y eso marcó como mi incursión en lo que hasta la fecha soy, que ser investigador en neurociencias. Obviamente, ya contratado, se dan cuenta que tengo tremendas deficiencias en estadística, tremendas deficiencias en la clínica médica. La clínica de escucha no, la clínica psicológica no, pero la clínica como se entiende la psicología en otros países estaba yo perdido. Yo no sabía lo que era un trastorno frontal, yo no sabía lo que era un paciente lateralizado, que eran términos utilizados y nosotros estábamos totalmente perdidos, los psicólogos mexicanos en ese entonces, y decido, después de 2 años de estar en la farmacéutica, que debo de estudiar un posgrado, y entonces estudio la maestría en neurociencias en Barcelona, en España, en la modalidad semipresencial, ¿no? Que en ese entonces también era visto casi como tomar una maestría medias, una maestría por correspondencia. No existían las facultades online como existían ahorita, como existen ahora. La mitad de los módulos los acredito aquí en México en la UNAM, la otra mitad tengo que volar a España. Y así metí mi pie en este universo de la investigación. Empiezas a publicar, cuando publicas por primera vez en Nature, en el New England Journal of Medicine, te quieres colgar el paper aquí en el pecho para que todo el mundo vea que eres un investigador consagrado, publicado, y te vas dando cuenta que no, que eso en realidad no le interesa a todo el mundo, pero así es el arranque, así es el inicio. Yo creo que hemos escuchado 3 historias, sumando la mía, y es que siempre necesitamos un mentor. Yo tuve un mentor en el hospital, la doctora del Valle, que me dijo, tú tienes capacidades muy malas en lo que crees que eres bueno, y eres bueno en cosas que no sabes porque no las has ejecutado, no las has descubierto. Y a veces nos vemos como profesionales, como todos, ¿no? Yo me veía en un consultorio dando consulta, fumando una pipa, mezcla inglesa, con la barba de Freud, ¿no? Así te ves. Pero en realidad la vida te lleva y te lleva a momentos y a lugares que no te esperas y hay que recorrer el camino, pues sí con miedo, pero tampoco acobardarse, porque no hay nada seguro. Y yo creo que esta pandemia nos está corroborando que todo puede cambiar en un segundo, en un minuto. Entonces, esa sería como mi primer participación, cómo uno pone un pie hacia adelante
pero es como poner un pie hacia adelante en un río, ¿no? No sabes a dónde te lleva la corriente. Sería esta mi primera participación. Muchas gracias, César. Sí, definitivamente, tal cual lo expresaba también Vania, Ángel, tú, seguramente Yunue, ahorita que le pase la palabra, va a expresarnos algo por el estilo. Definitivamente egresar también se vuelve una aventura donde pues uno se encuentra con diferentes vicisitudes. Cedo la palabra a Yunue, es una querida amiga y pues bueno, también es importante decirlo, quien tuvo la idea de hacer este encuentro para todas y todos ustedes. Y pues con mucho agrado y con mucho cariño, cedo la palabra a Yunue Cárdenas. Ay, chicos, pues bien contenta de que se haya logrado. Para mí esto es un encuentro anhelado. Veo los rostros de mis compañeros, digo, salvo César, que en realidad lo encontré tiempo después, cuando ya estuve yo en la coordinación del colegio. Pero veo a Vania, veo a Ángel, y no hay forma de que yo no recuerde por ahí del 2001, que fue cuando yo llegué a la universidad junto con Vania. Vania y yo somos compañeras de generación y de salón, y de grandes fiestas que se hacían en su casa, porque ella era la que vivía sola, mientras todos vivíamos con nuestros papás. Entonces, la verdad es que una época memorable. Sin embargo, creo que coincido mucho con mis colegas, en el sentido de que cuando sales, como que sientes que sabes mucho, y cuando llegas afuera, ¿no? Como el mundo laboral, afuera te dicen todo lo contrario. Si bien, pues fue un recorrido, en mi caso también estaba esta consigna ya para la graduación. A mí me tocó pagar los boletos de la graduación para mis papás, o sea, como que fue de you know ya, ¿no? 5 años donde los que estudiaron conmigo, Vania sabe que, pues, igual que a ella, ¿no? Nos apoyaban mucho, nos daban todos los libros, yo tenía todas las pruebas psicológicas, o sea, como por ese lado, nunca hubo un tema que como que faltara recurso para hacer lo que tenía yo que hacer. Algo que agradezco mucho es que no hubo un semestre en que yo no estuviera full en prácticas dentro de la universidad y fuera en los hospitales haciendo cosas, y eso me iba dando como un bagaje. Pero fíjense, creo que sí hay una diferencia. Yo hoy no sé qué sentir, tengo sentimientos encontrados. Hoy veo egresados que son bien valientes y que salen más seguros de sí mismos cuando egresan, que a diferencia de nosotros. Nosotros traíamos como este sentimiento de saber mucho, pero también no sé si algunos comparten esta parte de inseguridad, de decir, puta, ¿y qué voy a hacer con un paciente ya de a de veras, ¿no? Yo solita sin supervisión, o cómo implemento todos estos conocimientos, que nosotros tenemos una base filosófica padrísima, que creo que eso dio para arriba, y creo que por eso pudimos construir lo que sea que construimos, ¿no? Después de egresar, también me enfrenté a un periodo de desempleo, de malos empleos. Yo sí entré al área de recursos humanos desde el inicio, porque era donde veía la posibilidad económica de hacer algo. Y lo que también quiero decir es que siempre fui una vinculadora de estos conocimientos que traíamos del claustro a estas áreas de RH, ¿no? A mí me acuerdo que me llega una notificación por parte de Patti González, cuando ella era la coordinadora, ahora es la directora del colegio, y me decía, Jun, están reclutando en el SAT psicólogos, ¿no? Y concursamos un montón. Yo me acuerdo que ahí vi, bueno, no voy a decir quiénes, pero vi varios nombres, y uno de los conocimientos que me salvó fue que me puse a estudiar Excel saliendo, porque yo hacía prácticas con organizaciones de manera independiente desde que estudiaba, y entonces les sabía el Excel. No sé más, ¿eh? A mí no me pregunten de estadística. César y Ángel ahí son los meros en eso. Yo la verdad es que, pues, mis recursitos ahí, que el Excel, y paso un examen y entro al SAT, que es mi primer trabajo, digamos. Si bien no era como lo que yo esperaba, no era como un trabajo gubernamental, ¿no? Ser burócrata no era mi aspiración, pero pues a lo largo del primer año me dan la consigna de crear un área de evaluación, y meto como un montón de psicoanalistas al área clínica. Por ahí Octavio Patiño, que hoy es profesor del claustro, que muchos conocerán, pues lo conocí ahí, ¿no? Y entonces eran psicoanalistas trabajando en instituciones para hacer evaluaciones de selección, y que tenía que ver con psicopatología. Igual remonto el último día de clases, igual Vania también lo recordará. Tuvimos, creo que nuestra última clase fue con el profesor Miguel Ángel Zarco, y nos recitó por ahí un poema que le encantaba, que es de José Gorostiza. Yo creo que todos los que tuvimos clase con Zarco lo recordarán. Y al final, la sensación era, y Zarco lo reconocía, dice, yo no sé si les generé más como confusión profesional y vocacional, porque al final salías pensando que no podías, que no sabías bien cómo, a qué te ibas a dedicar.
En nuestro tiempo estaba muy marcado que tú no podías salir a dar consulta porque evidentemente necesitabas una especialidad. Entonces era como, bueno, no puedo subsistir de la clínica porque como a todos nos pasó, ¿no? Hacías prácticas, te ibas con los profesores, con los grandes psicoanalistas, es decir, le llevo el expediente si quiere, le limpio el escritorio como para aprender. Y, y bueno, pues el tema fue ir encontrando un camino que no estaba. Yo coincido con esta idea de no había un empleo que estuviera esperándonos, ¿no? Yo creo que en eso podemos coincidir todos. No había un espacio específico diciendo aquí está lo que te vamos a pagar. Por ahí preguntaban que si este es un evento especial solo para egresados del claustro. No, yo creo que es como para todos los psicólogos que se puedan estar enfrentando o que tienen una historia compartida al respecto, porque el quehacer del psicólogo, híjole, creo que es mucho, muy vasto y me da mucho gusto encontrarme con colegas que se han dedicado a muchas cosas, que sé que en el fondo todos tenemos un amor a la clínica, pero no necesariamente encontramos un camino de, digamos, de supervivencia, ¿no? Como de autosustento, necesariamente en la clínica. Y entonces hubo la necesidad de construir otros espacios. No sé, ese sería como mi primera participación, decirles que sí recuerdo, medio traumático el tema del egreso, es decir, yo veía que de otras carreras la gente se colocaba y se posicionaba muy rápido, como que era más fácil decir a esto me voy a dedicar, en esto voy a trabajar y un plan de carrera. A mí en las empresas siempre me vieron como una persona que cuestionaba mucho. Yo creo que eso les pasó a varios como compañeros, donde decían, bueno, no cuestiones, tú haz las indicaciones y ya, ¿no? Y muchas veces no duramos en esos trabajos por eso mismo. Hasta que un día decidí no estar más en ninguna organización y apostarle a un emprendimiento que surgió en un proyecto escolar, ¿no? Que surge a partir de una petición de una maestra que nos daba organizacional, que en paz descanse, Malina Lee Gómez. Y ahí surge Círculo Creativo y pues a la fecha sigue buscando un lugar como posicionarse como consultora de desarrollo humano, de capital humano, para dar respuesta no de la forma tradicional, no de lo que tienes que hacer con tus empleados, sino más bien dándole un posicionamiento desde cómo entiendes una organización como síntoma de un contexto, ¿no? Entonces un poco, pues sí, aplicamos ahí la clínica. Yo creo que todos los conocimientos que tuvimos a lo largo de la carrera han servido como para poder dar respuesta a momentos que no nos imaginábamos que íbamos a pasar. Yo creo que aquí todos tenemos experiencias de eventos fallidos, de situaciones que propusimos hacia a los que les apostamos y que de repente pues no era por ahí. Creo que el camino de descubrimiento no termina, pero tampoco termina la posibilidad de crear pues nuevas formas de construir esas respuestas que derivan a más preguntas. Es complicado y creo que ahora con lo del COVID pues se refuerza, ¿no? Hay que seguirse cuestionando y buscando cómo construir estos espacios de trabajo. En lo personal, Círculo Creativo es como ese engrane de dar posibilidad de primer empleo a los egresados. Afortunadamente mi comunidad son la mayoría egresados que trato de posicionar, a diferencia de todo lo que nos pasó a nosotros, que eran pésimos salarios, pues tratar de dar salarios que sean competitivos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería como el granito de lo que a mí me ha tocado vivir y un poco en lo que estoy ahora. Muchas gracias, Jun. Siempre es bien interesante escucharte. En respuesta a algunas de las preguntas que están amablemente escribiendo, sí, este webinar, como ya lo comentó Jun, pues está abierto a toda la persona interesada. Es un poco un conversatorio que trata de exponer todos los caminos tan diversos, alternos, y un poco para nutrir en las herramientas que uno, pues a lo mejor durante su vida universitaria y al egreso, pues no dimensiona en una panorámica más amplia. La idea es justo esa, contar no únicamente la parte del éxito, sino lo que ha implicado el moverse, el estar activo, el hacer red, el hacer comunidad. Y pues bueno, justo con esta circunstancia pasaremos al segundo tema, que tiene que ver con las experiencias compartidas. Un poco, más bien, para compartir experiencias sobre los momentos críticos que han tenido cada uno de ustedes. Y les propongo empezar con la pregunta, o tener como base la pregunta: ¿cuál ha sido el mayor reto que han tenido en su vida profesional?
Vuelvo a darle la palabra a Ángel Heredia y pues adelante. Gracias, Toño. Ya puse mi cronómetro para no pasarme de 7 minutos. Bueno, yo ayer que hice más o menos un recorrido de lo que quería platicar en mis intervenciones, pues sí leo un poco el primer bloque con el segundo bloque. Hace rato me quedé un poco en, terminé la universidad, no había para dónde, encontré como una llantita que fue el servicio social y que lo que hizo fue extender por 8 meses, 9 meses, ya no recuerdo cuánto tiempo más, esta etapa de transición entre estudiante y pues un psicólogo ya ejerciendo en eso que aparecía lo que iba a ser el resto de mi vida, que era este proyecto de investigación en el INER con grandes investigadores, infectólogos, químicos, psiquiatras, etcétera. Pero se acabó en 8 meses después, acaba el proyecto, termino mi servicio social, y me acerco yo al jefe de infectología, que era Gustavo Reyes Terán. Dije, oye, me interesa quedarme aquí, o sea, para mí lo mío es la clínica, la investigación. Yo creo que tengo mucho que aportar como alguien que viene de un background de psicoanálisis, y aquí todos ustedes pues son positivistas, y se me quedó viendo con cara de, ¿te cae que te quieres quedar? Pues si quieres quedarte tienes que conseguirte tu sueldo. Yo pensaba que lo que él me iba a decir es, claro, yo vi que eres talentosísimo y pues ¿cuánto quieres ganar? ¿No? No, nunca pensé que me iba a preguntar cuánto quieres ganar, pero sí pensé que me iba a hacer pues una oferta muy baja, pero que yo iba a aceptarla. Y mi sorpresa fue que no, pues ¿qué crees? Que aquí no tengo dinero para ofrecerte ningún sueldo. Y como puedes ver, pues conoces a tu compañera, la nutrióloga. Bueno, pues ella está aquí porque es una beca del Ibero. Tú conoces a tu compañero tal, bueno, él tiene porque su investigación está siendo patrocinada por la fundación tal. Y entonces, pues tu única opción para quedarte es que apliques, que plantees un protocolo de investigación tuyo propio, no en el que participas, y lo inscribas en alguna de las fundaciones. Acércate aquí a Clincy, que era su mano derecha, y pues ella te puede dar los datos de Fundación Rockefeller, Fundación ABC. Bueno, me quedé con la boca abierta, como yo iba a hacer un protocolo de investigación y solicitar que me lo pagaran las grandes fundaciones globales, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente regresé a mi casa pues más confundido. Yo pensaba que esos 8 meses en el INER me iban a afincar, a afianzar ahí en la posibilidad de acabar en el servicio social, me iba a quedar a trabajar ahí. Pues no pasó. Regresé pues, pues cabizbajo, y lo que me quedó claro era que mi camino era el de la investigación y el de la subjetividad. Ahí eso me quedó clarísimo, pero lo que cada vez tenía menos claro era cómo podía darle viabilidad económica a mi vida, cómo podía pagar la renta. Y bueno, lo que hice fue abrir un pequeño café. Eso fue, y esto es lo que lo afinca en este bloque de las peores experiencias. Eh, y dije, bueno, si yo lo que quiero es en 20 años estar dando conferencias y ser un psicoanalista reconocido y participar en investigación, y bueno, pues ese es un camino que se va construyendo muy de a poco. Entonces lo que empecé a hacer fue, puse un pequeño café, y yo dije, bueno, voy a trabajar en mi pequeño café aquí en la Colonia Condesa. Recuerden, la Condesa hace 20 años no era esta Condesa que es ahora. No había realmente, había 3 o 4 restaurantes, pero no había pequeños cafés, era la era para Starbucks. Y además, yo igual que Vania, pues vengo de Oaxaca, y mis papás en Oaxaca se dedican al café, y me pareció una idea millonaria. Pues me traigo el café y pum, me hago millonario. No, nunca pensé en hacer millonario. Simplemente pensé en poner un pequeño café, algo que pudiera yo trabajar de medio tiempo y el resto de mi tiempo seguir yendo a CLIES. Yo llevaba 6 años más o menos siendo analizante de Lee Morales, yendo a clínicas, seguía mi formación. Y la verdad es que esa fue la peor experiencia vital probablemente o profesional que viví, porque nunca pasó, mi café nunca despegó, más que darme alas para poder empezar a pagar mi renta y seguir metido en otros temas de mi interés. Solamente me sustrajo de lo que yo quería. Cada vez me metía en menos coloquios, participaba en menos cosas, porque cada vez tenía menos dinero. Y después de 4 años muy amargos, donde terminé haciendo, pues fui mesero, fui cocinero de mi propio café, pero pues fui mesero, ¿no? Ahí no hay vuelta de hoja. Yo ya vivía con mi chava, en ese camino me junté con mi chava, pues no hay otra palabra, nos juntamos, no nos casamos, y ella ya trabajaba en una madre que se llamaba Investigación de Mercados, ¿no? Y pues yo ya empezaba como a sentirme muy inquieto, que ya habían pasado 4 años de haber salido. Y le dije, oye, pues ¿tú qué haces, no?
mira, esto es investigación de mercados y aquí te pagan 500 pesos por hacer una entrevista a profundidad o 1,500, 2,000 pesos en aquel entonces por hacer una moderación de grupo focal, ¿no? Dije, ¿cómo? ¿Te pagan 500, 900 pesos por hacer una entrevista y 1,500, 2,000 pesos? Eran 2,500 pesos por hacer una sesión de grupo. No, pues sí. Y entonces empecé a hacer freelance de investigación de mercado. Esa gran debacle de poner mi negocio y vivir el fracaso económico, profesional en primera persona fue lo que hizo que bajara mi ego, dejara yo de estar buscando lugar, espacio en lo que yo había idealizado como mi camino, que era el psicoanálisis. Ah, que por cierto, también en el camino tuve 2 o 3 pacientes, pero te ves tan verde, tan moco, tan de veintitantos años, tan de 22 años, que no hay nadie que, o no es tan fácil que alguien deposite, aún suponiendo que tú tienes la capacidad teórica, clínica y ética de sostener un análisis, que alguien se transferencie en alguien de 23 años, ¿no? Entonces, bueno, pues yo llegué con las tarjetas a tope, con un negocio que ya no podía la renta, mi hoy esposa pues ganaba ya más de lo que yo ganaba, y entonces la debacle se volvió pues ya de sobrevivencia y empecé a hacer freelance en investigación de mercado, a lo que yo no conocía, y pasó de ser algo simplemente de sobrevivencia en descubrir un universo donde se me quedaba viendo con cara de cómo sabe este tipo hablar de esta forma, cómo sabe este tipo, cómo es que un consumidor piensa lo que piensa, cómo es que este cuate habla de subjetividad, cómo este cuate, y ya estoy a 30 segundos de cumplir mis 7 minutos, cerraría diciendo que la peor de mis experiencias, la peor de mis crisis fue la que me llevó a descubrir el camino en el que llevo desarrollándome desde hace 15 años de una manera exitosa y además integralmente feliz. Descubrí la investigación de mercados, que básicamente es un espacio que cuando menos hace 15 años que llegué, estaba llena de gente que había estudiado estadística y hacía encuestas, hacían opinión pública. Llegué en un momento en el que, a una industria en la que empezaron a recibir a sociólogos, antropólogos y a psicólogos como yo, que básicamente lo que me tocó hacer es fundar lo que yo finalmente le llamo como, denomino como un psicólogo del consumo. Yo lo que hago es entender las trazas de comportamiento y los elementos culturales que hay detrás de cualquier tipo de consumo y los que finalmente me dieron pues una identidad y lo que me permitió entrar a una primera empresa que se llama Aljamía, donde en menos de un año me hicieron director de investigación y de ahí llevo 14 años de aplicar lo que aprendí en el claustro a una industria que yo ni conocía, ni sabía que existía y que probablemente hace 20 años hubiera dicho no quiero estar ahí y que ahora hice una vida pues de ello, ¿no? Con esto cerraría mi participación en este bloque. Muchas gracias, Ángel. Sí, todos recorremos diferentes espacios, diferentes momentos, en diferentes circunstancias. La verdad es que es bien interesante escucharte. Le cedo la palabra a Vania y pues te escuchamos. Gracias, Toño. Bueno, pues yo me quedé en que igual, ¿no? Creo que la primera crisis, yo les voy a compartir varias, creo, porque no es como, no sé si he tenido la gran, o tal vez sí, y en este momento, pero bueno, ya les voy a platicar, ¿no? Que sentía que ya no me estaba dedicando a lo que yo estudié, ¿no? Y me estaba gustando mucho la parte de gestoría cultural, pero pues también cargando siempre la culpa de cómo no voy a poder hacer lo que estudié, ¿no? Porque también viéndolo como una deuda, como les decía, hacia mi familia y hacia mí, ¿no? Y entonces empiezo ya a adentrarme un poquito más y mi pareja, que mi esposo, ¿no? Con el que trabajo, con el que es director de Editorial Almadía y de la proveedora, me pide pues que recreemos la asociación civil que en ese entonces, en el 2014, se llamaba Fondo Editorial Ventura. Y entonces me dice, oye, ¿qué te parece? O sea, que tú la armas como de nuevo, ¿no? O sea, vamos a hacer nuevamente el acta constitutiva y demás, y haces la misión, la visión, todos los valores y los objetivos.
Pues yo le dije, órale, ¿no? O sea, le entro, porque creo que aquí es donde puedo también enfocar mis estudios, ¿no? Y entonces ahí empieza un camino en donde hacemos la asociación civil de las que les platico, que es Fondo Ventura. Invito a una amiga, muy, muy, muy gran amiga mía, que también estudió en el claustro, Xochitl Aguirre, ella estudió arte, igual oaxaqueña. Y bueno, pues entre las dos empezamos a recrear la asociación civil y entonces yo empiezo también a darle un sesgo más psicológico, digámoslo así, ¿no? A todas las actividades que tenemos porque empezamos a trabajar más con primera infancia, con fomento a la lectura en los primeros años de vida, vincularnos con escuelas, ¿no? Y la importancia del arte en la educación, ¿no? Y entonces empezamos a hacer todo un camino que ahora ya pues hemos recorrido, pues les digo, desde 2014, unos 6 añitos que llevamos en que volvimos a hacer la fundación, ¿no? Y bueno, después ya yo sentía que pues viene la primera crisis, ¿no? Problemas con el personal, ¿no? O sea, que empiezan a estar en desacuerdo con ciertas cosas porque yo, pues claro, de pronto era muy laxa y de pronto sentía que me tornaba muy autoritaria y no dejé las cosas claras desde un principio y entonces pues ahí vienen todas las inconformidades y no es lo mismo. Claro, tener la experiencia de trabajar en equipo a dirigir un equipo, ¿no? Entonces ahí me topo con, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Y entonces también me doy cuenta que he dejado mucho de lado toda la parte de los colaboradores y colaboradoras de la proveedora y de Almadía, ¿no? Entonces empiezo a ver, no, pero yo creo que aquí hay muchas cosas más en las que trabajar, ¿no? Y claro, pues creo que no me había metido también en el departamento de RH porque, pues no sé si por una parte por comodidad, otra parte pues por supuesta falta de tiempo, ¿no? Y entonces es cuando empiezo a ver más por los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores y me empiezo a interesar más en ese ámbito, pero claro, pues siendo totalmente nueva, porque ya tenía también bastantes años de salir de la universidad y bueno, pues no tenía experiencia en el departamento y lo que hice pues fue consultar a Juno, que tiene mucha experiencia en ello y entonces ahí justo empieza pues una red de colaboraciones que yo creo que justo es lo que he ido platicando, ¿no? Como creo que con la mayoría de los que ahora me toca estar en la charla, ¿no? Pues como les conté, pues gracias a Ángel conocí el claustro. Bueno, con Xochitl, que refundamos, digámoslo así, Fondo Ventura, y con Junue, que empiezo a trabajar en el área de capital humano y empiezo a inmiscuirme más en toda esta parte con las colaboradoras y los colaboradores de la proveedora, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí la crisis que vino con Fondo Ventura y los desacuerdos con los colaboradores y las colaboradoras, bueno, pues la pude mitigar, pero después viene esta cosa de, bueno, es que para dónde jalo porque no tengo mucha idea, pero bueno, gracias a la tutoría de Junue, ahí voy, ¿no? Poco a poco y día a día en este departamento, pero pues ya empezaba yo como que con muchos planes, todo un gran plan de trabajo, bueno, muchas cosas que hacer, eh, y ¡pum! El coronavirus, ¿no? Entonces, llevamos más de 2 meses cerrados, las librerías y la papelería. Editorial María también sus oficinas las tiene cerradas. Tenemos una librería en la Ciudad de México, también está cerrada. Fondo Ventura, bueno, pues por las cosas que hacemos se puede trabajar desde casa, pero no estamos llevando actividades a cabo. Algunas pocas sí, vía remota, como ahora esta charla, ¿no? Pero me entro en una crisis de, ¿y ahora para dónde? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque también el adentrarme más al área en el que ahorita también estoy trabajando, pues me hace darme cuenta de todas las necesidades de un corporativo, ¿no? Pagar nómina, ¿no? Pagar impuestos, ¿no? Pagar a todos los proveedores, ¿no? O sea, pagos, 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 cuando pues no hay apoyos, ¿no? Del gobierno, en donde te dicen que cierres, pero no te dicen, bueno, pues ok, el PTU, pues puedes aplazarlo, ¿no? Ciertos impuestos pueden ser por pagos, ¿no? No, no, o aplazamos la fecha, ¿no? Y no, te dicen, no, tienes que cumplir las fechas sí o sí, aunque esté cerrado, ¿no? Y entonces, pues empezamos a tener esta gran crisis ahora, ¿no? Creo, yo empiezo pues también a entrar en una ansiedad tremenda porque pues sí, estoy trabajando desde casa, llevamos 3 meses en aislamiento, ¿no? Mi familia y yo,
Eh, y pues me enfrento también a una realidad bastante fuerte, ¿no? Como yo creo que todas y todos lo estamos viviendo, ¿no? Ahora, en donde, por ejemplo, nosotros pues decidimos seguir manteniendo todos los empleos, ¿no? Del corporativo, pero bueno, pues ahí haciendo una serie de movimientos para poder hacerlo, no tener recorte de personal. Porque algo que también tenemos mucho en cuenta es algo que que decía el fundador de la Hora Corporativo Ventura, que el profesor Ventura, ¿no? Abuelo de mi esposo, fundador de la Proveedora y de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, que nos decía, recuerden que siempre hay que devolverle a la sociedad al menos un poquito de todo lo que nos ha dado, ¿no? Entonces es algo que nosotros tenemos muy presente, ¿no? Siempre, y pues por eso hemos tenido que hacer malabar y medio para, bueno, continuar, ¿no? Aún cerrados, ¿no? Y poder pagar nómina y toda la serie de cosas que les digo que hay que cumplir, ¿no? Ahora me saltan muchísimas preguntas, ¿no? De, bueno, ¿y cómo va a ser la vuelta, ¿no? ¿Cómo vamos a volver? ¿Cómo vamos a nuestra forma de trabajar, ¿no? Eh, la forma de relacionarnos, muchísimas preguntas, la forma de colaboración, ¿no? Ahora, por ejemplo, desde Fondo Ventura, pues la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, bueno, ya es tiempo, si quieren, al rato les sigo Cierra, contestando. Vania, no te preocupes, cierra. Sí. Nada, pues eso, no se va a hacer como se hacía antes, ¿no? Hay que reinventar las formas y justo creo que es como del tema también de los que siguen, que vamos a saber cómo vamos a hacer las cosas, ¿no? De hecho, sí, justo como lo apuntas, pues en parte sobre la importancia de las redes, como tu experiencia con Ángel, con Junue, justo durante todo tu trayecto, todas estas circunstancias que te ayudaron a entretejer las herramientas que necesitaste en ese momento. Y creo que con esto quisiera rastrear una de las preguntas que nos ponen en el chat, que es de Paola Rojas, donde ella nos pregunta o les pregunta ¿de qué manera recomendarían o qué tips podrían dar para dar un empuje mayor que solo ir a clases y para estar un poco más preparado? Entonces, un poco para darle lugar y voz a la pregunta de Paola, creo que podríamos también invitarla, ¿no? En este sentido de que justo estas herramientas y ese empuje no se hace en solitario, como bien lo expresaba Vania, por el contrario, se hace también en compañía de otras y otros, ¿no? Uno no termina sabiéndolo todo en la licenciatura, es apenas la punta del iceberg. Y justo el recorrido que hace falta, el otro 60% de la formación profesional, se da a través de la experiencia. Y pues uno no puede vivir una experiencia sin antes haberla cursado. Entonces, gracias, Vania. Ahorita retomamos este punto porque me pareció muy importante y le doy la palabra a César Monroy. Buenísimo. Bueno, súper. Es correcto, necesitamos trabajar en colaboración y en redes. Retomando el pretexto de este segundo bloque, hay que tomar decisiones difíciles, decisiones complicadas. Mi trayectoria, los primeros 9 años como profesionista, se pudiera describir de una palabra que a mí personalmente me provoca náuseas, que es exitosa, ¿no? No me gusta esa palabra. Yo en 2009 era un afamado investigador en la farmacéutica, me había comprado un departamento en la Condesa o en la Roma Norte, me había comprado un auto del año, estaba saliendo con algunas personas, mi vecino era Gael García, mi vecino era Rayleigh, yo tenía como la vida soñada, ¿no? Pero de repente hay algo en la vida que te dice, y lo acaba de decir Vania, ¿y tú qué le estás dando a la sociedad? O sea, tú tienes acá tu vida muy a gusto, pero ¿tú qué le estás dando? Y yo, bueno, pues estoy investigando fármacos para mejorar la vida de los pacientes. Tuve una participación en una patente de una acetato de carbamazepina que me duró 5 años para tratar justamente pacientes esquizofrénicos. Pero la vida te trae sorpresas. Y en el 2009 me trajo 2 sorpresas. Número 1, regreso de Barcelona, termino mi maestría en neurociencias y me enamoro de una persona que yo había conocido en la prepa y que no la había vuelto a ver
La conocí en Acapulco, cuando me gradué de la prepa, la volví a ver cuando regreso de Barcelona, y decido casarme, y luego tenemos una hija. Y esta hija me transforma la perspectiva. Y entonces yo, de ser una persona que todos los días andaba viajando a Guadalajara, a Monterrey, a República Dominicana, a supervisar mis investigaciones, digo, yo no quiero que mi hija diga que su papá anda por allá, yo quiero estar con mi familia. Y entonces me empiezan a llamar como que los valores, y tengo que tomar la decisión de seguir con esta vida de soltero o realmente transformar. Y lo que decía Vania, que me encantó, es regresarle realmente a la sociedad, no nada más desde la parte productiva, sino desde la parte simbólica. Ser un buen padre, formar una familia. Y entonces me pasa algo, como mi vida ha estado llena de muchas coincidencias. Cuando regreso a Barcelona, rento un consultorio, porque se me había dado mucho el psicodiagnóstico, y yo vendía mi psicodiagnóstico para las empresas farmacéuticas, y le rento el consultorio a un médico, y este médico tenía mucha influencia en algunos sectores políticos, y de repente un político le dice, oye, ¿tú conoces a algún investigador en neurociencia, pero de veras picudo, porque queremos abrir el mejor laboratorio de neuropolítica en Latinoamérica? Y este médico le dice, sí, yo tengo uno, trabaja conmigo. Yo le rentaba consultorio, pero él mañosamente dice, trabaja conmigo, ¿no? Total, que si han visto el programa Shark Tank, me presenta a sus amigos. Obviamente yo no sabía que él me estaba ofreciendo en ritual sanguinario, a ver si los convencía. Les presento, miren, este es mi colega, el doctor Monroy, un científico reconocido. Total, que los convenzo de abrir un laboratorio de neurociencias. La empresa obtiene capital privado de 3 personajes de mucho peso. Lamentablemente no les puedo decir los nombres, pero uno ya falleció, que es pues don Alfredo del Mazo, abuelo, murió el año pasado. Pone 2 millones de pesos para comprar equipos de electroencefalografía, y me dijo, yo quiero que me ayudes a medir el voto no declarado. Y yo, caray, ¿qué es eso del voto no declarado? Quiero que me ayudes a medir qué candidato tienen en el cerebro las personas, a diferencia de lo que me dicen en la encuesta, porque yo sé que en las encuestas la gente miente, pero en algún lugar del cerebro debe de estar la verdad. Entonces yo te financio un laboratorio si tú me ayudas a investigar esto. Y hasta ahí todo muy bonito, todo sonará muy padre, hasta que descubro yo que yo no tenía ninguna participación real en este proyecto. A mí me estaban pues utilizando como este cerebro. Hay muchas películas, se han visto Jurassic World con el Dr. Wu, ¿no? Que es el que en realidad está detrás de toda la parte, pero yo no tenía una participación real en esta empresa que fundamos. Y de repente les digo, oigan, pues yo aquí soy el que está generando el conocimiento. Para no hacerles el cuento largo, todos los que financiaron el proyecto dicen, ok, si el científico es César, César debe tener una participación. Pero el médico que me había presentado como su propiedad me demanda penalmente, ¿no? Porque según esto, gracias a él, yo había tenido acceso a estos presupuestos, a esta financiación. Eventualmente la demanda no prospera y decimos refundar la empresa. La empresa tenía un nombre y ahora se llama Cell Neuroscience, donde me quedo como director científico. Y cuesta mucho trabajo reconocer que uno se equivocó de socio o se equivocó en quién confiar. Nos pasa y nos va a pasar. Y tenemos que enfrentar estos desafíos y decir, vaya, bueno, yo creía que me estaban dando mi lugar y en realidad me estaban utilizando, a tal grado que hasta me demandan penalmente para que yo no tenga que divulgar ninguna de mis metodologías. De esto ya tiene muchos años, tiene poco más de 5 años que se refunda la empresa, y son esas cosas que tú no sabes. Mientras más alto aspiras, pues hay más gente que está atenta de lo que estás haciendo. Hoy por hoy, pues a mí me gusta muchísimo tener el perfil bajo. Soy una persona que pretende ser discreta. Ángel me conoció en mi peor época, una persona altanera, orgullosa, engreída, todos los defectos que quiera uno tener. Y trato de migrar de eso, ¿no? No lo sabemos todo, y si creemos que lo sabemos, la vida nos va a enseñar que no es así. Estoy muy contento, como dice Duñué Chunué, que cuando tú emprendes como psicólogo puedes ofrecer oportunidades laborales a psicólogos,
nosotros tenemos una política de contratar chicos que hayan hecho una tesis de titulación en investigación, que son los que menos saben qué van a hacer, ¿no? No es porque yo crea que sea buen jefe, pero me gusta mucho presumir que nuestra rotación de personal es mínima. Tengo gente que trabaja conmigo desde que abrí la empresa y no se van porque realmente creo que tenemos que entre psicólogos hacer comunidad, hacer redes, apoyarnos y darle valor a nuestra profesión a través de la ejecución. El valor está en lo que hacemos. A mí me da mucho gusto que como neurocientífico mexicano se utilicen nuestros métodos, se presenten en otros países, vengan gente de Francia, venga gente de París, a decir, oigan, nosotros llevamos 3 años tratando de desarrollar lo que ustedes ya comercializan, ¿cómo le hacen? Realmente eso es lo que más te llena de orgullo, pero ese lugar no te lo ganas sin sin equivocarte de socio, sin demandas, sin muchos buenos trancazos en la frente. Esa sería mi participación. Muchas gracias, César. Y de hecho, con esto que hemos escuchado por parte de Ángel, Vania, desde tu propia voz, va enlazado un poco con los siguientes puntos que ya le daremos entrada. Pero primero quisiera brindarle la palabra y cedérsela a Junue para que nos hable acerca de estas experiencias y cuáles han sido los retos que haya tenido. Pues el primero, yo recuerdo que el día que yo renuncié al SAT, que fue mi primer empleo formal, digamos, y que yo ya tenía un nivel de subdirección, ¿no? O sea, como lo que una mocosa de 27 años podía añorar en ese momento, como en términos de expectativas de la familia y así. Pero yo recuerdo mucho que un día entré un lunes a la oficina y salí un jueves a las 10 de la noche, cansadísima, donde me decían, pues es que tú eres la que no tiene esposo, no tienes hijos, y yo decía, pues si así voy a estar, pues nunca, ¿no? Si me la paso encerrada en la oficina, saliendo de viaje, trabajando como en diferentes cosas. En ese entonces estaba yo en seguridad nacional, un tema terrible con el narcotráfico. A mí me toca el gobierno de Calderón y estar en control de confianza y viviendo anécdotas que tendría muchas, desde cabezas puestas en el basurero fuera de nuestras oficinas. O sea, era una tensión muy fuerte. Y después de eso yo digo, esto no es lo que quiero. No, o sea, todo el tiempo te sentías vulnerable, que las cosas atentaban, ¿no? Como te vuelves paranoico, pues, o sea, punto central, no hay forma. A ti todavía te tocó, Toño, que colaboramos. Después fue reincidente, yo me metí con otra persona a trabajar estos mismos temas ya como independiente y no, porque era una socia, pero que en realidad no era mi socia, que más bien medio abusaba ahí. Y entonces un día ya me harto como de estarle trabajando a la gente. Sin embargo, en esa transición, donde digo, ¿a qué me voy a dedicar? Pues lo que yo sabía hacer era evaluar y encontrar puntos como álgidos, ¿no? En las personas para decidir si se contrataban o no. Me llama una amiga muy querida que hasta la fecha seguimos trabajando juntas a un proyecto de salud ocupacional en el Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano del Petróleo. Y ahí logro hacer un híbrido entre clínica y organizacional. Dirigía yo todo el proyecto en términos de toda la operación y la parte clínica. Teníamos 1,200 pacientes, era una cosa brutal. O sea, mis poblaciones siempre han sido masivas, ¿no? En el SAT eran 33,000 empleados, luego en los penales, cuando me tocó hacer el reclutamiento en Torreón y en Michoacán, eran como 1,200 personas por cada centro penitenciario. Entonces, en términos de estrés, era como sentirme vulnerable del tipo de trabajo que hacíamos, porque te metes con temas muy sensibles de la población, persecuciones. A mí me tocó que me persiguieran en carreteras, retenes que no eran retenes, pues eran como del lado del narco. Una parte de adrenalina estaba interesante, ¿no? Pero iba yo creciendo, conocí a mi pareja actual, con la que tengo ya 9 años, y yo decía, pues es que ni tiempo para echar novio, ¿no? Entonces decido dejar como de lado eso y me aviento pues apostarle a Círculo Creativo, y con mucho orgullo les tengo que decir que a mí el claustro es quien me da la primera oportunidad de apoyarles en una licitación y demostrar que podía ir como, digamos, sola, ¿no? Ayudar en un proyecto. Ganamos la licitación con la propuesta que presenté y bueno, pues ahí empecé como de manera independiente. Mi primer factura fue emitida para el claustro, ¿no? Cuando me di de alta al temido SAT,
hice a nombre de la universidad. Fue como muy simbólico para mí. Después de eso, bueno, pues en este camino del emprendimiento ha habido como pues, muchos dolores de cabeza, mucho orgullo también, mucha posibilidad de verte de repente en lugares. Este año yo agradezco mucho el espacio que Vania y la organización a la que representa me haya abierto las puertas. Creo que nos quedamos ahí con muchas ganas de seguir haciendo cosas. Nos cayó el COVID porque veníamos con una sinergia increíble. O sea, ese tipo de cosas, ver cómo las acciones que haces desde un manual no se queda en un manual, sino lo ves transmitido y trasladado a la satisfacción de la gente, hace que todo el camino y todo el recorrido valga la pena. Entonces, en esta necesidad de decir, la oferta laboral está cabrona, creo que el compromiso de Círculo Creativo, que es la organización que yo represento, es hacer como ese match y encontrar organizaciones que sean comprometidas con la sociedad. Yo hoy sí les puedo decir que hay organizaciones con las que decido no trabajar si no hay una visión, si no hay como por lo menos el interés de transformar esta visión de las personas que trabajan dentro. Si sí hay intención, ayudo a que esto se sostenga y cambie. Y sobre todo vincular a egresados de nuestro gremio, que siento que hay mucho trabajo que hacer para hacer como este lazo que posibilite que encuentren un trabajo, si bien no el soñado, pero algo más cercano hacia eso que quieren, ¿no? Como decir, o sea, me choca que piensen que RH es reclutar. RH lo podemos ver como una intervención social, como una intervención clínica, como o sea, es una intervención psicológica. Quien no lo ve así se está perdiendo de una parte muy rica. Entonces, el reto ha sido ese, una que te enfrentas en organizaciones donde te dicen, ¿eres psicóloga? No, quiero al contador, quiero un actuario, quiero un administrador. Y decir, no, te voy a enseñar como esta parte que puede serte muy útil. Ahorita la verdad es que hay mucha oportunidad, estoy trabajando en distintos ámbitos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy atendiendo a médicos que tienen diagnóstico de COVID, que llevan 2 meses tratando de testear negativo y entonces los niveles de ansiedad son inmensos. Y entonces tú dices, tenemos poco tiempo para hacer la intervención, no tengo tiempo para hacer una sesión psicoanalítica, que esa es mi maestría, yo soy producto 100% claustro, ahí vivo casi. Pero tienes que abrirte a otros conocimientos para poder hacer estas intervenciones, no cerrarte. Y creo que a lo largo del camino va a haber siempre muchas crisis y momentos. En particular coincido con Vania. Bueno, yo estuve 1 mes en ansiedad. Todo lo que fue abril a mí, si me buscaban, es que yo estaba que no dormía. Tuve que acudir con expertos para bajar los niveles, porque claro que te modificó. Yo soy una persona que brinda servicios. Si no hay empresas fuertes que tengan como la posibilidad de invitarte a sus proyectos, pues no subsistimos. Sin embargo, ahí la llevamos, logramos tener como subsistencia para lo que resta del año, en lo que transformamos, digitalizamos procesos. Hay que meterse a nuevas tecnologías, chavos. César, yo creo que en esto me va a apoyar mucho, pero psicólogo que ahorita no esté metido, por lo menos asociándose o integrando gente que tenga conocimientos en inteligencia artificial, en programación, nos vamos a quedar rezagados porque vienen nuevos espacios. Esto sin duda va a ser un cambio de paradigma. Entonces, creo que lo único que nos hace fuertes ante esta crisis son las crisis anteriores por las que hemos pasado. No, en ningún momento se trata como de decir, no va a haber crisis, nunca más, ninguna crisis. Yo creo que esta es una que van a seguir viniendo, pero a pesar de eso, creo que se puede seguir construyendo y se puede seguir yendo como hacia adelante. Entonces, pues crisis muchas, ya les podría contar una cantidad de anécdotas varias, ¿no? Pero yo creo que lo más terrible fue cuando fui la primera cabeza tirada en mi bote de basura donde yo vivía en Torreón. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué me voy a dedicar de aquí a que no? O sea, no, yo creo que han sido cuestionamientos muy fuertes donde me he visto rebasada, ¿no? Sí, definitivamente quisiera compartirles también, ¿no? Que uno de mis primeros empleos fue justamente gracias a Jun. Pareciera que hay cierta articulación en cómo entonces hacemos vínculo, cómo hacemos lazo entre todos nosotros, y pues siempre lo hemos hablado, Juno y yo, ¿no? Como justo nuestros perfiles que egresan del claustro, y no es como una cuestión de comerciales, creo que tenía que ver más con la forma y el propósito de la formación que está brindando o apunta hacia un espacio crítico, hacia un espacio que cuestione, hacia un espacio que apunte al humano. Y estas circunstancias pues también nos ayudan a crecer de diferentes maneras. Un poco para rescatar las intervenciones o las preguntas más bien de
Andrea Pérez y de Jimena, que se cuestionaban sobre si dedicarse a ser psicólogo no vale la pena si no es acompañado, o si qué puede hacer uno cuando egresa. Pues creo que tiene que ver con esto que nos han estado compartiendo nuestros colegas. Tiene que ver con el que uno no está solo por el mundo, no va atravesando molinos de viento, ¿no? Como el Don Quijote, sino por el contrario, siempre hay un Sancho Panza que está ahí, que a veces le da tierra, que de una u otra manera le permite construir un camino, nos acompañamos, y también en otros espacios pues somos colegas y nos invitamos. No egresamos solos, egresamos como una comunidad, y creo que esa es la parte importante, y que quisiera invitar a nuestras voces a estos puntos, justo para ir un poco cerrando con el último tema, sobre qué habilidades y qué recomendaciones darían, y un poquito también aterrizarlo sobre cómo han ayudado o cómo se han sentido ayudadas y ayudados con la comunidad universitaria. Entonces, le vuelvo a ceder la palabra a Ángel Heredia, y pues igual si gustas dar algún tipo de conclusión, mi estimado, tienes el micrófono abierto. ¿Ahí Ángel, ya me escuchan? listo. Gracias, Jun. Ahí voy a la cara de Jun que se me dice sí, no. Bueno, prometo irme a 7 minutos ahora sí. Creo que como es el bloque de cierre, para mí, anoche un poco pensando en lo que iba a platicar el día de hoy, cuando hablaban, la pregunta obligada para hoy era cuáles son las herramientas que le puedes compartir a los chicos que están iniciando su carrera en psicoanálisis, que están egresando, están iniciando sus pasos. Pues nada, hilando con todo lo que venía yo construyendo desde el primer bloque, pues nada, lo que yo, y solamente lo puedes ver en retrospectiva, no es lo que yo nunca tuve claro, yo nunca dije, ay, voy a terminar poniendo una empresa que va a cumplir 10 años en el 2020 y tú vas a hacer, te va a ir bien, sino creo que más bien viendo hacia atrás, lo que les puedo decir es que de lo que más valoro del camino que tomé es no tener miedo a construir pasos en un camino que no necesariamente estaba construido. Creo que al contrario, cuando recién sales, lo que estás esperando es que se te ilumine un camino, como que llegue una luz y te diga, este es el camino que hay que recorrer. Bueno, mis compañeros, gente que conozco, amigos que quiero y gente que estimo y que respeto, siguieron ese camino y la neta, ni les fue tan bien y ni son tan exitosos ni están tan realizados. Yo viendo mi propio camino, lo que les puedo decir es que estoy muy orgulloso de haber construido una identidad híbrida en estos últimos 15 años, que es algo que no he construido un día a otro, sino que me ha ido tomando mi tiempo, que durante estos 15 años he logrado ser un híbrido que antes me sacaba de una que me lo dijeran y ahora me da gusto porque es lo que me hace diferente frente a los demás. Cuando voy con psicólogos dicen, no, no, este güey es mercadólogo, este no, así, no hace psicología, este lo que hace es mercadotecnia y publicidad, la verdad es que no, porque cuando voy con gente que hizo mercadotecnia, con gente que hace marketing, dicen, no, este cuate es un duro de la psicología, ¿no? Creo que he encontrado un campo que exploto laboralmente, que exploto también, la verdad es que intelectualmente, porque me gusta lo que hago, que es un sweet spot, una combinación que hay entre la psicología, la subjetividad, la cultura y el universo del consumo, que los dos de origen tienen coordenadas radicalmente distintas y yo brego ahí en medio. Y entonces con esto entro a las habilidades que yo les creo desde mi propia experiencia que les recomendaría. Número uno, que a quien se esté preguntando para dónde es, número uno, no te pierdas en buscar el empleo, el ingreso, sino tú busca una dirección. Creo que hay que tener consistencia. Dedica tu vida a explotar lo que le da sentido. No cambies lo que le da sentido por un sueldo en el corto plazo. Todos en algún punto entramos a un Mac trabajo, a sacar el día, pero no te quedes ahí. Siempre redirecciona al de las opciones que tienes, de lo posible, hacia dónde está eso deseable. Dos, también apostaría por la especialización. Originalmente yo pensaba que yo era capaz de trabajar en educación, en investigación, en clínica. La verdad es que no, la verdad es que vivimos en un mundo, para bien o para mal, donde se recompensan los saberes diferenciados y donde se castiga lo que es genérico e intercambiable. Yo me preguntaría si estuviera en los zapatos de alguien que está empezando, ¿qué le puedes agregar tú a lo que estás haciendo?
Ya sea, por ejemplo, hace rato yo no lo que decía es, recursos humanos no se queda hasta donde están todos, yo le veo este valor agregado. Hace rato César decía, yo entré a la clínica sin saber mucho de estadística, pero le pude agregar este otro elemento, ¿no? Me parece que hay un camino donde la especialización tiene que ver con que ustedes como profesionistas encuentren su diferencia. Otro consejo que les daría, otra habilidad es recárgate en lo que haces bien, pero entiende que no puedes solamente vivir de lo que haces bien, tienes que aprovechar y saber que hay cosas que no haces bien y que a veces cuando uno está joven como que lo desestima y como que se tarda mucho en aceptar que hay cosas que no sabes hacer, que no sabes que lo haces, que no te das por enterado que lo haces mal, hay que trabajar en ello. Otra es dedicación y oficio. Hoy en día yo veo que hay mucho empuje por el talento, ¿no? Y la neta es que yo me considero alguien muy talentoso con mayúsculas, muy, pero que en aquel momento en la universidad era alguien muy inflado también como César del ego. Lo que hoy les puedo decir es que el talento no es nada si no se transforma en un beneficio formal para el negocio, para la sociedad, para la academia, para la escuela en la que trabajas, y eso requiere de mucho trabajo. Que tu talento sea visible para los demás requiere que afines tus conocimientos y tus herramientas, que sepas transmitirlas, que sepas hablar, que sepas escribir, cosas elementales que de repente se nos olvidan, y dedícate a construir cosas nuevas más que a repetir. Y me quedan 2 minutos. Paciencia. Yo no conozco a nadie que haya encontrado su camino definitivo en los primeros 5 años después de egresado. Bueno, César ya nos dijo que sí, pero la verdad es que son pocos los que tienen la suerte de encontrar su ruta en los primeros años. El que te diga que sí, la verdad es que es demasiado afortunado o francamente, pues no es cierto. La verdad es que la gran mayoría de gente que yo conozco, los primeros años nos tocó picar piedra, nos tocó tener alguna crisis emocional, profesional, económica, la deuda con los padres. Y miren que nosotros, los que estamos en el claustro, por lo general somos gente afortunada, no porque somos potentados, sino porque pues cuando menos nos pudieron pagar en la universidad. Pero ten paciencia, apuéstale a lo que te llena la vida y talachar. Yo considero que lo que hice en la vida fue construir un oficio, y el oficio, me gusta la palabra oficio, porque el oficio lo haces en cada obra, en cada trabajo, lo vuelves a poner a prueba. No es algo que ya es un manual tecnificado donde ya estaba cerrado. Todo el tiempo que tengo un cliente nuevo, que tengo un reto adelante, vuelvo a tener que echarle cabeza a ver cómo voy a sacar adelante este reto en vez de repetir un manual que descubrí hace 15 años. Yo sigo construyendo, puliendo mis herramientas, mi forma de comunicarme, mi entregable con mi cliente. Yo hablo de clientes porque lo que tengo son clientes, y eso requiere paciencia, dedicación, especialización, consistencia, hacer mejor, trabajar en mis oportunidades y pues amar lo que me gusta. Con esto cierro, mi querido Toño, compañeros. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias. Pues le doy rápidamente la palabra a Dania y pues te escuchamos. Gracias, Toño. Bueno, pues ya para ir cerrando, yo justo, bueno, todo este tiempo me he estado haciendo muchas preguntas. A partir de la contingencia vienen más cuestionamientos conmigo, ¿no? Y con el entorno en el que estoy. Y bueno, una de las preguntas que resuena en mi cabeza surgió a partir de una charla que vi hace poco, igual por esta plataforma, de editores y libreros de España y Latinoamérica, ¿no? Y bueno, la crisis ante la contingencia. Y entonces uno de ellos, un librero, decía, bueno, es que aquí nos tenemos que preguntar ¿qué urbanidad, qué ciudad queremos construir o reconstruir? Y eso es algo que les digo, traigo en mi mente, y creo que eso es la pregunta que siempre nos tenemos que cuestionar como psicólogas, como psicólogos o en cualquier profesión que ejerzamos, ¿no? ¿Qué queremos construir? ¿Cómo lo queremos construir en nuestra comunidad, ¿no? Y a partir de eso también ir tomando las decisiones de, pues, para dónde ir y con qué herramientas
pueden contar, ¿no? Y creo que sí, la experiencia es la que nos va dando también estas herramientas en donde podemos surgir ante ciertas crisis o podemos tomar ciertas decisiones y tomar ciertas acciones, ¿no? Cómo podemos prepararnos ante este tipo de situaciones, si es posible preverlas, ¿no? Y qué comunidad queremos construir entre nosotros, ¿no? Y yo creo que es bien importante siempre que busquen justamente entretejer estos lazos de los que tanto hago hincapié, ¿no? Creo que es bueno saberse vulnerable y pedir ayuda, ¿no? Y justamente también saber que podemos crear una comunidad y crear lazos en donde no estamos compitiendo, sino que nos estamos ayudando y que somos personas ayudando a personas, ¿no? En cualquiera de los ámbitos, ya sea en la clínica, ya sea en la organizacional, ya sea en una empresa de estudios de mercado, en donde sea, ¿no? Creo que también siempre deben de tener presente algo que ahorita, una palabra que está sonando mucho, ¿no? Pero bueno, eh, no me gusta decir que está de moda porque no es así, pero bueno, la empatía, ¿no? Creo que siempre también hay que ser empáticos, ¿no? Nosotros, los que ya tenemos como una carrera un poquito más, ¿no? Trazada, digámoslo así, o que ya llevamos un poco más de camino, también tenemos esta responsabilidad de, pues, ser empáticos con quienes colaboran con nosotras, con nosotros y dar oportunidades, ¿no? Y también ustedes dense el chance, ¿no? Y la oportunidad de buscar, y como decía Ángel, ¿no? Mucha paciencia, porque, pues, de eso, o sea, creo que todas las experiencias que escuchamos aquí, yo también todas las que conozco, no sale a la primera, ¿no? O sea, le hacemos de todo y como decía Ángel también, pues le talacheamos, ¿no? Y eso no nos hace más ni menos, ¿no? Simplemente nos hace tener ciertas experiencias que van a hacer que llegues a donde quieras llegar, ¿no? Y los límites, pues ya saben, nosotras y nosotros mismos nos los ponemos y pues no se pongan límites. También coincido mucho con Ángel en la especialización. Si quieren seguir estudiando, háganlo, ¿no? Para poder conseguir estas herramientas en donde se quieran desempeñar, pero también de forma autodidacta, ¿no? Hay muchas maneras de seguir haciéndolo, ¿no? Según también las posibilidades que tengan, ¿no? Yo les comparto que me titulé hace poco y teniendo todo muchísimo trabajo, además ya incursionada también en la maternidad, que es otro tema, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, se puede, pues, ¿no? Y creo que también es bueno saberse acompañadas y acompañamientos, ¿no? Y ahorita lo que veo es eso, justo, o sea, creo que todos nosotros los que estamos aquí presentes siempre hemos tenido un acompañamiento, ya sea de una compañera, una amiga de la escuela, una colega o de algún tutor, ¿no? Creo que eso es lo que les diría. Y bueno, también les quiero compartir que mi decisión de haber regresado a Oaxaca ha sido la mejor porque aquí me he formado y porque aquí construí mi familia y aquí la estoy construyendo y pues eso, no teman a las decisiones que vayan a tomar porque pueden ser muy buenas. Y listo, nada más. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Sé que vamos un poquito corriendo porque pues no hay principio más real que el tiempo propio. Entonces, le voy a dar la palabra a César. Listo, sin problema. Voy a tratar de ser muy, muy sucinto para que no nos comamos el tiempo. ¿Cómo cerrar esto? Bueno, a mí me gustan mucho las historias. Yo les puedo contar que personalmente me gustan los juegos de mesa y creo que hay un juego de mesa que representa de la mejor forma las decisiones que tomamos en la vida y es el juego del backgammon. Espero que hayan jugado backgammon. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta el juego del backgammon como metáfora de la vida? Porque en el backgammon tienes una estrategia que depende totalmente del azar. Tú podrás decidir cómo quieres mover tus fichas, pero dependes de un lanzado de dados. Y cada jugada tienes que lanzar los dados. Y tendrás un plan, pero ese plan se ve determinado por otra fuerza que es la aleatoriedad a la que estamos presentes en cada momento. Me gusta como metáfora y me gusta como entendimiento de cómo es nuestro día a día. Nuestro día a día podrá tener un plan, un objetivo, una meta, una estrategia. Yo en 5 años quiero hacer esto, o los que están estudiando, yo egresando voy a poner mi consultorio, o yo egresando voy a viajar por el mundo. Está bien,
pero siempre hay que tener presente que no somos dueños del 100% de la estrategia. Hay muchas cosas y todo esto lo podemos englobar en el azar, en la aleatoriedad, en las coincidencias, en lo indeterminado. Y si tenemos presente esto, vamos a tener menos frustraciones. Digo, van a doler igual, pero por lo menos sabremos que son consecuencias de la realidad. Una realidad en la que vivimos, una realidad caótica, difícil. A mí me gusta el caos, soy amante del caos. Yo una buena mañana me desperté después de, bueno, los que saben, perdí mi casa en el sismo del 17. Salí bañado de escombros de la Condesa, ahí en la calle de Cholula y Mexicali. Se inclinó el edificio. A consecuencia de eso, pues fui incapaz de meterme a un edificio durante bastante tiempo. Y una buena mañana amanezco con mi esposa, mi hija, y les digo, oigan, ¿y si nos vamos a vivir a otro lado? Dejemos la Ciudad de México, vamos a otro lugar, a hacer vida en otro lugar, empezar desde cero como familia. La empresa, bien que mal, va bien, avanza sola. Realmente mi posición es como pues, el director científico, el que debe de generar las ideas. Pero los ejecutores, pues es gente muy valiosa. Tienes que contratar gente más inteligente que tú y más capaz que tú si quieres realmente que avance tu empresa. Y abrazar lo caótico. Una vez que abandonamos las certidumbres, no nos queda más que aceptar lo indeterminado. Y creo que también se vale vivir en no tan estrictamente. Yo fui partidario muchos años de las buenas formas, sigo siendo partidario, pero también aceptar que si las cosas cambian, no vas a pelearte porque sean como antes, simplemente recibirlas y adaptarte. Y los psicólogos somos unos profesionales súper adaptables. ¿Por qué? Porque trabajamos con seres humanos. Mientras haya un ser humano al lado, tenemos trabajo los psicólogos. ¿Sí? A diferencia de que te guste un informático depende de un dispositivo eléctrico y depende que haya luz. Un programador no puede programar sin computadora y sin luz. Un psicólogo puede atender a un paciente sin luz, en medio de la milpa, en un campo. Puedes volverte terapeuta de una persona en medio de la selva. Puedes trabajar con gente en una isla. Mientras haya un ser humano al lado, los psicólogos tenemos que hacer. Y como dice Angelito, ponerle nuestro ingrediente, ponerle lo que nosotros aportamos, ponerle lo que nos hace diferentes. El mercado laboral te castiga si haces lo que cualquier otra persona hace, y eso se llama ser un godín. Un godín es un engrane en una maquinaria donde si se cae el engrane se reemplaza con otro y punto. No pasa nada. Y hay personas que son felices siendo así y no tiene nada de malo. En la medida en la que aceptes que ese es el lugar que tú estás escogiendo, y es perfectamente respetable. Yo mucho tiempo lo critiqué, hasta que lo comprendí, dije, hay gente que es feliz así y no tenemos el derecho de juzgarlo, pero simplemente estar ciertos y seguros que nosotros decidimos ese lugar. En la medida en la que ustedes estén en el lugar en el que decidieron, nadie puede decirles nada, pero saber que ahí estamos porque fue a donde nos llevaron nuestras acciones y el azar. Nunca olvidarlo. Esa sería mi intervención ahora. Muchas gracias, César. Y pues bueno, vamos a darle la palabra a Jonue para ir cerrando este espacio y pues te escuchamos, Jon. Pues nada, pues muy agradecida que se haya juntado, que por fin, ¿no? Después de tantos años nos volvemos a ver muchos. En realidad, pues coincido con lo que han dicho todos mis colegas, constancia, ¿no? Con miedo, pero atreverse. Yo creo que hoy el gran reto que se llevan los chicos que egresan, por ejemplo, este evento yo lo pensaba mucho, sí para como el público abierto, pero para estas generaciones que egresan y que hay una dosis de incertidumbre en esta salida, en estos tiempos, ¿no? Por toda la crisis que estamos viviendo. Entonces, es decir, si tú quieres dedicarte a algo, investiga, ráscale, pregunta. No va a venir de afuera la respuesta. Tienes que ir por esas piezas y a lo mejor
tienes que hacer mucho uso de tu creatividad. Es decir, el mundo no está hecho lineal, lo que decía Ángel, lo que coincidía también Vania y César es, el mundo no te está esperando con un camino como definido en términos generales. Entonces tú tienes que juntar la pieza A con la B y eso te puede dar C, de C a la Z y de la A1 a la A1999. Hay muchas posibilidades. Creo que tiene que ver con este sentido de creatividad que tú tengas y de confiar que si no crees que el espacio en el que tú quieres desarrollarte está allá, entonces lo tienes que construir. Pero eso no va a ser de la noche a la mañana. Y que si logras estar en un lugar y puedes también apoyar a los que te rodean, también creo que es importantísimo que lo hagas. Es decir, veo hoy mucho en los discursos como esta voz de yo soy el psicoterapeuta o yo soy la persona que te va a ayudar, pero en realidad la voz que parece que está en relieve es una voz de necesito de todos ustedes para que yo me ensalce, cuando creo que la fórmula es un poco la inversa, es qué podemos hacer por el de enfrente. Como bien decía Vania, el concepto de empatía se nos olvida mucho y en las crisis es donde más resalta, porque ante la amenaza muchos actúan muy inconscientemente como en beneficio propio. No estoy diciendo que la gente lo esté haciendo porque así lo quiere, sino hay mucha ignorancia, mucha falta de sensibilidad. Pensamos que todo esto pasa porque yo me lo gané y me lo merezco. No, creo que mucho de nuestro papel como psicólogos es ser sensibles a eso y fomentar estos espacios de no violencia, de mayor empatía. No quiere decir que tenemos que ser perfectos, para nada, pero sí como apostarle un poco a dudar, como de estas cosas que están dadas, que parecen imperativos de lo que debes ser y de lo que debes hacer. Creo que justo el egresar como psicólogo da la posibilidad de poner en duda todo eso. Claro, tiene sus dosis de angustia como importantes, pero en la medida que logras darle cauce, creo que la construcción, insisto, de nuevos escenarios es posible. Y eso también le da posibilidades a otros que vienen, ¿no? Como forjando su propio camino. También estaría padre, como en 20 años, ver qué hicieron los egresados de ahora y que seguramente dijeron, no, esa plática estuvo padre, pero el paradigma cambió y ahora es así. Y entonces, eso, ¿no? Como ir generando momentos donde las situaciones no dejen de ponernos en cuestionamiento, en pregunta, en no dar por sentado nada, ¿no? Entonces, eso, no le tengan miedo como a la no seguridad o a la no firmeza del camino que tengo que recorrer. Es angustioso, pero sí se puede y está padre, porque de ahí viene la creatividad. Eso es lo que podría yo decir para concluir. Pues muchas gracias, Jun, muchas gracias a Ángel, a Vania, a César. La verdad es que estos espacios, si bien a lo mejor no brindan como fórmulas que uno desearía tener para poder compartirlas, más bien lo que intenta o ha apostado por intentar es hacer partícipes a los otros que vienen egresando para poder, pues también espejear que el proceso de formación es en un continuo, es en un gerundio que se sigue construyendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, bajo las vicisitudes que se nos presenten en el día a día, en las condiciones globales, como puede ser en este momento la circunstancia del COVID. Y únicamente cerraría con esto, de agradecer también la experiencia que han tenido, que nos comparten de esa experiencia, porque a pesar de que no son fórmulas y que no pretendían ser fórmulas, sí rescataron la esencia de que al momento de egresar la vida no está terminada y no está prefabricada para que entonces nosotros la habitemos. Al contrario, han sido ustedes quienes han construido, soldado, han generado los surcos y los mapas para poder hacerse de sus espacios y habitarlos, y solamente nos han permitido conocer una pequeña esquice de todo ese camino, ¿sí? Muchas gracias a los cuatro, a las cuatro, para ser también incluyentes. Y me gustaría cederle la palabra a la maestra Ana Patricia González, quien es directora del Colegio de Psicología y directora de la Maestría en Estudios en Psicoanálisis, para finalizar esta sesión de webinar y agradeciendo de antemano la participación de todas y todos ustedes. Hola, buenas tardes a todos. Pues muy brevemente, lo único que quiero decir es agradecerles a todos ustedes su atención, agradecerles infinitamente
a Jun, a Vania, a Ángel, a César, a Toño, que no nos compartió su experiencia, pero sin duda también es una persona con mucha trayectoria. Verdaderamente ha sido un lujo este webinar. Yo les agradezco a todos, de verdad, que hayan compartido su experiencia y ya anotado para cada uno de los asistentes los retos que se tienen, sobre todo en estas situaciones de crisis. De pronto es, bueno, no encuentro trabajo y ya nos anudaron tanto la experiencia como el deseo y cada uno de los retos que se pueden enfrentar al egresar. Entonces, bueno, pues creo que esta circunstancia de crisis es una oportunidad para que cada uno hagamos caso de lo que nos interesa, de lo que nos involucra, de lo que nos apasiona y que de ahí, bueno, pues generemos realmente una posibilidad creativa en los diferentes campos de intervención de la psicología. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo y gracias a todos por su atención. Gracias, Toño, por coordinar. Gracias a ustedes y en nombre de la Universidad del Claustro de Sor Juana y del Colegio de Psicología, así como de la Maestría en Estudios en Psicoanálisis, pues damos por concluido este espacio virtual, esperamos el único, y si llegasen a tener alguna duda, alguna inquietud, los aquí presentes, virtualmente hablando, los ponentes han dado ya sus datos en el chat para que puedan estar en contacto si así lo deciden y que, pues bueno, de una u otra manera, las vías de comunicación siempre se mantendrán abiertas y justo más en estos tiempos, hacer lazo y comunidad. Entonces, sin más, pues les agradecemos el tiempo a todas, a todos y a todes, y también agradeciendo a nuestros compañeros de promoción que, bueno, finalmente nos brindaron estos espacios también, a Ana Laura y a Ricardo.